Vincent van Gogh, ese hombre que transformó pinceladas en emociones y colores en sensaciones, es uno de los personajes más fascinantes y complejos del arte. Pero la cosa no empezó a lo Van Gogh, con orejas cortadas y girasoles al borde de la histeria. No, su historia comienza en una familia religiosa en Groot-Zundert, Países Bajos, en 1853. Desde joven, Vincent mostró inclinaciones artísticas, aunque para su familia eso era tan bueno como tener inclinaciones a la bebida. Prefirieron mandarlo a trabajar en una galería de arte en París. París, la ciudad del amor y las alergias artísticas. Allí pasó una temporada intentando vender cuadros casi igual de buenos que intentar vender helados en el Polo Norte. Al poco tiempo, Vincent se dio cuenta que lo suyo no era el comercio y que si iba a ser artista, lo haría con todas las de la ley. O de la leyenda. Tras varios fracasos amorosos, donde si fuera hoy, seguro que tendría un blog titulado Amores y desamores de un Van Gogh en vida, decidió mudarse a La Haya para perseguir seriamente su carrera artística. Sin embargo, buscó refugio en la pintura y no en el amor porque, seamos honestos, tenía peor suerte en el amor que un gato negro un viernes 13. Pero algo hizo clic en su vida cuando mudó a París en 1886 para unirse a su hermano Theo, que era más influyente en el arte que un like en Instagram hoy en día. Allí conoció a los impresionistas y postimpresionistas. Y si esa atmósfera artística fuera Facebook, Van Gogh le habría dado "me encanta" a todo. Vincent desarrolló un estilo que combinaba el uso de colores vivos y aplicaciones rápidas con pinceladas gruesas. Luego se mudó a Arles, en el sur de Francia. Allí prácticamente pintó como si no hubiera un mañana, girasoles, la noche estrellada y hasta su famosa La Casa Amarilla. Y claro, tenemos la famosa historia de la oreja. Después de una pelea con el también pintor Paul Gauguin, Van Gogh se cortó una parte de la oreja. No fue en un accidente de cocina ni escapando de un león. La cosa fue, literalmente, de oreja a oreja. Y en lugar de buscar ayuda médica profesional, decidió envolverla bien con un bonito lacito y regalársela a una prostituta llamada Rachel. Claro, las cosas no iban a acabar bien y Van Gogh pasó sus últimos años en sanatorios mentales. Tristemente, su vida fue más triste que una canción de desamor country. Se suicidó en 1890, no sin antes dejarnos más de 2,000 obras. Sí, sus enseñanzas y contribuciones a la humanidad son innegables. Revitalizó el sentido del color, mostrando que la vida tiene 1.000.000 de matices. Introdujo la idea de que el arte puede y debe reflejar las emociones internas del artista. Además, Van Gogh nos enseñó que ser un genio no siempre trae felicidad, pero sí magnificencia en cada trazo. Pocos conocidos son algunos datos, como que Vincent solía comer pintura amarilla tratando de atraer la felicidad, cosa que, spoiler, solo le trajo problemas estomacales. También escribía más de 800 cartas a su hermano Theo, donde reflexionaba sobre el amor, la vida y su arte. Aunque Van Gogh no fuera reconocido en vida, murió con la certeza de que el arte era su única verdad y legado.